Bueno, vamos a continuar con este conversatorio de Frente 2017 con los candidatos a la presidencia de Honduras, los candidatos que tuvieron a bien decidir participar y hacer efectiva este esfuerzo democrático. Muchísimas gracias. En este segundo eje vamos a estar hablando de economía, salud y educación. Y para esto voy a invitar a que me acompañe aquí conmigo para las conclusiones al final de este bloque al doctor Helio Alvarenga, rector de la Universidad Católica de Honduras. Ya un aplauso para él, claro que sí. Ya, ¿cómo está, rector? Bien. Adelante, por favor. Ya tengo aquí, me hicieron llegar vía la mano de alguien que ni vi, el segundo sobre con estas preguntas que estuve en resguardo hasta este momento, que le voy a pedir, por favor, con su mano santa, yo sigo pensando que es santa, quiero pensarlo, las preguntas y las vierta acá sobre la bola de cristal, todas hasta las que les tocaron, a los que no vinieron. ¿Ya está? Bien, ahora saquemos la primera pregunta, ahí al azar, que va a ir esa al candidato Díaz, por favor. Gracias, rector. Bien, sobre el tema que nos compete en este segundo eje, candidato, por favor. En el último informe sobre progreso educativo Honduras 2017 se establece como uno de los grandes desafíos en materia educativa el de ampliar la cobertura a la educación básica y media. ¿Qué medidas concretas implementarás en tu gobierno para lograr este gran reto de cobertura educativa universal hasta el nivel medio? Bueno, antes de contestar la pregunta, quería aprovechar el primer minuto haciendo una acotación sobre el primer bloque y aprovechando que estamos todos acá, todos los partidos representados, por lo menos la mayoría. ¿Por qué proponía la agenda mínima? Miren, aquí hay problemas que sobrepasan la realidad de los partidos. Hay problemas que sobrepasan la realidad del país y son problemas regionales. El crimen organizado derivado del narcotráfico en realidad sobrepasa la realidad del país y por ende la realidad de los partidos políticos. Porque es necesario que nosotros nos pongamos de acuerdo internamente en el país, porque el futuro presidente de la República tiene que tener liderazgo para buscar todos los sectores internos, definir políticas internas para afrontar este flagelo y igualmente buscar el liderazgo regional, tanto de Centroamérica, México y Estados Unidos, para poder hacer políticas en conjunto ante esta situación. No solo el narcotráfico, fíjense bien lo del narcotráfico, tiene que ver con todas las preguntas que hicieron. El dinero del narcotráfico influye en la impunidad, influye en los homicidios, influye en la corrupción interna dentro del gobierno, influye en todo eso. Yo creo que si en realidad no asumimos responsabilidad democrática y la importancia de todos los sectores, yo creo que en realidad no vamos a poner una solución objetiva a eso. Sobre lo que usted mencionaba, eso viene en dos vías. Miren, nosotros necesitamos ingresos para el gobierno e ingresos para la familia. ¿Por qué es importante el ingreso? Porque si la familia tiene empleo, tiene ingreso y tiene oportunidad mejor a educación, porque es necesario que el gobierno tenga ingresos, porque puede también ampliar la cobertura. En este momento, ni la educación pública ni la educación privada juntas tienen una cobertura para poder llegar a los niveles aceptables, y esa es una realidad. Esta no es una pelea entre público y privada, y no es una pelea entre sectores. En realidad tenemos que generar inversión, ver cómo propiciamos un escenario para la inversión extranjera y cómo propiciamos el escenario para la inversión interna. ¿Por qué? Porque necesitamos ingresos. Necesitamos ingresos para que eso se derive, en primer lugar, con inversión, generación de empleo, para que la familia tenga ingresos y pueda acceder directamente a la educación. Y que la familia, en la medida que pague los impuestos y tengamos inversión, se genere en impuestos, que el gobierno sea fortalecido y podamos invertir de manera concreta cómo nosotros ampliamos la cobertura educativa. Miren, esto es un trabajo de todos. Y yo creo que si queremos fortalecer democracia y queremos tener una oportunidad diferente, todos tenemos que asumir la responsabilidad, y ese es el mensaje que tenemos que mandar. Como Honduras, en su conjunto, los unimos para buscar políticas, en realidad que los vayan acercando a los niveles aceptables, y en este punto de acceso a la educación, de cobertura y de ampliación, y que por lo menos todos los hondureños tengan una vida digna y mejor para poder afrontar los diferentes indicadores negativos que tenemos en este momento. Muchas gracias, candidato. Rector, por favor, si me hace el favor. Bien. Candidato Nasrallah. El Índice de Desarrollo Humano del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, ubica a Honduras en el lugar 130 de 188 países
¿Qué medidas concretas en materia de acceso a la salud, a la educación y a un nivel de vida digno tomarás en tu gobierno para mejorar esta posición? Bueno, en cuanto a salud, tenemos un gran problema porque los niños, cuando están en el vientre de la madre, no recibe la madre la alimentación suficiente para que el niño nazca con las potencialidades para recibir la educación. El vaso de leche llega tarde, la merienda escolar llega tarde, cuando ya el niño no tuvo la alimentación adecuada para poder llegar a la escuela a los 5 o 6 años y tener la capacidad para entender lo que le están enseñando. Entonces, nosotros tenemos que cuidar entre el 0 año y 3 años la alimentación de los jóvenes. Si los niños no están bien alimentados, si no los cuidamos, después pueden ser ciudadanos discapacitados y nos van a incrementar el costo de salud en el presupuesto de salud de la nación. Entonces, necesitamos darle al país una salud integral. Somos un país enfermo, tenemos más de 1 millón de personas con problemas, discapacitados, producto de malformaciones por mala alimentación. Tenemos otro problema y es el alto costo de las materias primas y de los productos. 7 de cada 10 lempiras que compramos vienen del extranjero. Necesitamos incrementar la producción agrícola para generar empleo. Y cuando hay empleo, la gente tiene acceso a la comida, a la salud, al vestuario y a la calidad de vida. Nosotros proponemos un sistema educativo que le permita a nuestros jóvenes, cuando están en la secundaria, estudiar un oficio: fontanería, electricidad, computación, inglés, carpintería, refrigeración, fontanería, sastrería, costura, bisutería, técnicas de riego, técnicas para sembrar, de manera que el joven, cuando salga del colegio, tenga una herramienta por la cual le van a pagar y no ir al mercado a no tener empleo. Proponemos también un laboratorio nacional de medicinas genéricas que ahorrará un 60% del costo actual de las medicinas. Proponemos la generación de empleo reactivando el campo, reactivando la agricultura, dando un bono tecnológico para las personas que están en el campo, de manera que no necesiten emigrar a las grandes ciudades y puedan, con una semilla mejorada, con pesticidas y con fertilizantes, producir y construir caminos secundarios y terciarios para que la producción llegue a los mercados donde se la compren. Muchas gracias, candidato. Rector, por favor, la pregunta para el candidato Vallecillo. Candidato, según los organismos internacionales especializados en el tema del cambio climático, Honduras es uno de los países más vulnerables a los efectos nocivos del calentamiento global. ¿Qué medidas vas a tomar en tu gobierno para mitigar dichos efectos? De manera contextual, me parece fundamental la siguiente acotación. De nada sirve que individualmente cada candidato esté haciendo, como verdaderamente lo está haciendo, excelentes propuestas, si solo se quedan enunciados de tipo teórico. Para romanticismo leamos otra vez a Angelina. El pueblo quiere respuestas concretas. Me parece que, con todo respeto, sobre todo a ese 34% de los jóvenes que en Honduras van a votar por primera vez, merecen no solamente respuestas, merecen soluciones a problemas concretos. Por eso yo quiero hacer esa llamada vehemente de que busquemos un gran acuerdo nacional, todas las fuerzas políticas, las fuerzas sociales, para construir una gran propuesta de gobierno, pero con soluciones concretas, para hoy, no para mañana. Como educador, yo veo siempre el elemento básico en la comunidad de la formación. El problema del
cambio climático no solamente pasa por las medidas de carácter técnico, por ejemplo, para conservar el bosque, sino que tiene que ver con una cultura ecológica. Necesitamos, y esa clase ya está en la currícula de nivel medio, y no digamos en el nivel superior, la clase ambiental. Es un problema de conciencia, es un problema de retomar un rumbo para el país, pero vuelvo a mi planteamiento originario. Necesitamos un proyecto de país. ¿De qué sirve cada 4 años estar inventando qué queremos hacer en nuestro país, cuando lo que necesitamos son propuestas de gobierno a corto, a mediano y a largo plazo? Y los mejores auditores son ustedes que están acá presentes y quienes hoy nos escuchan por la radio y nos están viendo por la televisión. Claro que estoy preocupado por el cambio climático y como educador creo que la mejor solución es un replanteamiento de todo el sistema educativo en el contexto de un programa de país. Muchas gracias. Gracias, candidato, muy amable. Rector, por favor, hágame el favor de pasarme la pregunta para el candidato Aguilera. Candidato, ¿qué posición asumirás con respecto a la implementación de las zonas de empleo y desarrollo económico, popularmente conocidas como ciudades modelo? Bien, primero quisiera saludar a un amigo que nos acompaña, que es nuestro candidato a alcalde Jorge Oseguera. Bienvenido, amigo. Quisiera manifestar que para entrar a este problema de las ciudades modelo, necesitamos un poco cambiar también un poco el sistema educativo. Si nosotros observamos en los grandes moles que están haciendo en las principales ciudades de Tegucigalpa, San Pedro Sula y otras ciudades, nos encontramos que la mano de obra que no es calificada, vienen albañiles de El Salvador, de Nicaragua o Guatemala, porque nosotros tenemos una educación no para ese tipo de empleo. Entonces nosotros creemos que las ciudades modelo pueden ayudar a generar empleo y a desarrollar el país, pero tenemos primero que formar al ser humano para que tengamos mano de obra calificada. Si no, estamos trayendo empresas o de repente desarrollo para otras personas que no son hondureñas. Y nosotros tenemos que revisar un poco también para las universidades el currículo universitario, porque se ha llegado a completar los famosos 200 días clase, pero no hemos revisado la calidad de la educación, si realmente está de acuerdo a la problemática que tiene el país o estamos formando solo por formar. Tiene que haber un objetivo central de formar el hondureño para el desarrollo del país. Y por eso yo comparto que hay que formar las escuelas técnicas en función de generar una educación más práctica, pero que le puede ser más útil al ser humano. Nosotros tenemos médicos que les dan ganas de ir a agarrar un taxi porque no hay a dónde trabajar para médicos. Y yo he visto ciudades en América Latina que los médicos andan de taxistas, lo que significa que la educación nuestra tenemos que adaptarla a esa problemática para nosotros tener respuesta de desarrollo por la vía de la educación. Así es que yo los animo que hagamos un esfuerzo, que no veamos la parte tradicional, que veamos la parte nueva. Los cambios son necesarios y tenemos que aplicarlos para tener un mejor ser humano con mejores valores, porque hemos perdido los valores fundamentales. Hoy el pícaro que roba y no entra a la cárcel es inteligente. Eso no debe ser así. Muchas gracias. Gracias a usted, candidato. Rector, por favor, la pregunta para el candidato Zelaya.
Candidato, según datos recientes de la Secretaría de Finanzas, la deuda pública de Honduras ha ido en ascenso en los últimos 5 años y actualmente es de 246,000 millones de lempiras, equivalentes al 48% del PIB o del Producto Interno Bruto. ¿Qué medidas vas a tomar para revertir este nivel de endeudamiento? Hace 8 años, cuando el presidente Porfirio Lobo Sosa asumió la presidencia de la República, la deuda del país eran 4.800 millones de dólares. 8 años después, la deuda, de acuerdo a la Secretaría de Finanzas, es casi 11.000. De acuerdo al FOSDE, son casi 15.000. El problema no es ese 48% que todavía no llega al umbral de 50 teórico. El problema es que veníamos de una relación de 23% hace 4 años y hoy la hemos casi duplicado a niveles de 48%. Del presupuesto nacional de la República, el rubro que mayor va a consumir recursos en el presupuesto es precisamente el pago de la deuda. Cuando uno saca un préstamo en la vida, tiene que pagarlo. Tenemos que establecer políticas de austeridad dentro del Estado, redefinir los gastos, porque si vamos a priorizar, hay hoy presentes en el presupuesto de la República gastos superfluos y suntuarios que no deben usarse. En los últimos 6 meses, solo Casa Presidencial ha gastado en publicidad más de 6 millones de dólares. Es inaceptable. Es imperativo entonces establecer una reingeniería dentro del Estado para hacer más eficiente el uso de los recursos, para poder capitalizar y que esa deuda sea reflejada en activos productivos para el país. Porque si hemos en ese lapso de tiempo pasado de una deuda de 4.800 millones de dólares a casi 12.000, de acuerdo al Estado, pero la pobreza ha aumentado un 10% en ese mismo lapso de tiempo. Y la pobreza, no únicamente pobreza, es pobreza extrema, lo que nos hace el país más desigual de Latinoamérica. Hemos caído en los niveles de competitividad, 8 puestos, de acuerdo al índice global de competitividad, pero ese no solo es el problema es que Nicaragua aumentó 10 posiciones y hoy Nicaragua está por encima de Honduras en cuanto a nivel de competitividad, medido por los mismos empresarios. Y ojo, la calificación Moody's de Honduras es mejor que la de Nicaragua. Ese no es el problema. El problema es que nos hemos endeudado y ese endeudamiento no ha sido en actividades productivas que no han hecho al país más competitivo. Ese es el problema de raíz. Muchas gracias, candidato. Rector, por favor, la pregunta para el candidato Vázquez. Candidato, ¿qué programas vas a impulsar para lograr el crecimiento sostenido del Producto Interno Bruto que el país necesita para reducir justamente la pobreza? Bueno, fíjense que para esto no hay fórmulas mágicas para hacer crecer la economía de un país, ¿verdad? Pero sí, estableciendo medidas rápidas. Primera instancia, seguridad jurídica. No podemos permitir que sigan violando nuestros políticos la Constitución y las leyes, porque no viene la inversión. La seguridad ciudadana, hay que mejorarla y eso es el programa, la reconversión de la seguridad que yo lo tengo planteado. Otro de los problemas es la corrupción. No podemos seguir permitiendo que sigan robando los dineros del Estado. Entonces, en otras palabras, poner orden en el Estado. Las políticas deben ir claras y aquí lo tengo también contemplado en mi programa de gobierno, cómo nosotros vamos a reorientar la política económica. La política económica, como decía anteriormente, no existen fórmulas mágicas, pero sí, lo que nosotros hemos estudiado y consideramos es que con decisión, valentía, nosotros podemos imponer políticas pro negocio, pro empresa, pro trabajo. Eso quiere decir que tenemos que impulsar la industria fabril, porque los países que han salido adelante y han creado riqueza son los que han orientado la industria fabril, a darle valor agregado a nuestras materias primas.
No obstante, nosotros tenemos que hacer crecer el campo. Para hacer crecer el campo tenemos que tener políticas claras de acceso a la tierra, de acceso a los créditos, de acceso también a la capacitación técnica y científica y darle valor agregado a los productos que se producen en el campo. Si le damos valor agregado, eso quiere decir de que estamos potenciando también al mismo tiempo el trabajo y estamos haciendo crecer la economía del país. Entonces, en ese sentido también tenemos nosotros que revisar, y lo tenemos contemplado, la matriz energética, porque aquí se está vendiendo la energía más cara de Centroamérica. También está en el otro sector, que es el sector telecomunicaciones, que tenemos que aprovechar ese potencial que tenemos. Tenemos que aprovechar también las capacidades que tenemos en las escuelas técnicas para capacitar a nuestros jóvenes. Los jóvenes que hoy son el problema supuestamente social van a ser la solución de Honduras porque van a estar convirtiéndose en mano de obra calificada que son necesarios para atraer la inversión. Crear confianza para el inversionista es posible bajo este montón de medidas, de no seguir violando la ley, de hacer que se respete también la institucionalidad, que se respete en Honduras a todas aquellas acciones que son necesarias para atraer la inversión, que no se cobren tantos impuestos como están cobrando en este momento. O sea que hay un montón de medidas que están contempladas dentro de nuestro plan, nuestro programa, para atraer la inversión y para que crezca la economía rápidamente. Sobre todo en el campo, en la industria, en los servicios y también en otras inversiones que son necesarias en el país, las grandes inversiones que también son importantes para el desarrollo de Honduras, como las MIPYMES, que es importante potenciarlas y así haremos que la economía crezca rápidamente. Gracias, candidato. Rector, por favor, la pregunta al candidato Fonseca. Candidato, expertos de diferentes países consideran que el endurecimiento de la política migratoria por parte del presidente Trump de Estados Unidos impactará negativamente en los indicadores socioeconómicos de los países del Triángulo Norte. Por favor, menciona medidas concretas que implementarás como presidente para atender los efectos de esta política en la sociedad y economías de Honduras. Primero, ante todo, es necesario que haya un representante en cada consulado. En el consulado norteamericano, un representante del CONADE, defensor de derechos humanos, para que atienda los casos de nuestros compatriotas. De igual forma, crear mecanismos donde el migrante tenga un acceso a las divisas que generan a Honduras y estas mismas fortalecerlas para crear lo que es un desarrollo a las familias, creando un emprendedurismo. De igual forma, voluntad política para que los mecanismos actuales que existen a favor de los migrantes se apliquen, porque la falta de voluntad política nos ha llevado hasta este momento a una incertidumbre migratoria. No es posible que el hondureño tenga que emigrar por falta de la exclusión, mejor dicho, de los beneficios como ser salud, educación, empleo, que parte de los pueblos tengan que emigrar por la mala praxis de la dinámica agraria. De igual forma, el conflicto ambiental genera una migración al norte del país. Como presidente, velaré por cada hondureño en el extranjero que tenga protección de parte del Estado de forma integral y de forma equitativa. Sembraré lo que es sólidas bases para generar lo que es transparencia en un proceso migratorio. Sembraré lo que son de igual forma a través de la rendición de cuentas de los hoy consulares norteamericanos para que visualicen y den a entender la situación en que hoy viven los migrantes en Estados Unidos.
Muchas gracias. Muchas gracias, candidato. Muchas gracias, candidato. Obviamente sobran 2 preguntas por razones... no, espéreme, rector. Yo también estoy curioso. Adivino, porque falta el tema y me parece que es importante que en una de estas preguntas, pero ahí la voy a dejar, porque quiero tomar el privilegio del moderador, quiero pensar que en una de estas preguntas está el tema del famoso 1.5% del impuesto. Pero no sé, pero de todos modos la voy a preguntar yo, porque creo que es importante, especialmente en esta ciudad. Así es que quiero saber la opinión, en particular en este momento, del candidato Zelaya acerca de este mecanismo de renta presuntiva, el famoso impuesto del 1.5%, que los empresarios han mostrado su discrepancia al respecto. ¿Cuál va a ser la posición de tu eventual presidencia? El 27 de enero se deroga el 1.5%. Muchas gracias. Me interesa la misma pregunta al respecto del eventual presidente Nasrallah. Es una de las partes de nuestra propuesta de gobierno, eliminar el 1.5% de impuesto confiscatorio. Gracias. Y no solamente eso, sino que además vamos a disminuir del 15% al 12% el impuesto sobre ventas, porque el impuesto sobre ventas afecta al 70% de la población. Y van a tener más dinero en el bolsillo para gastar debido a eso. Gracias. Me pareció que... Por favor, rápido. ¿Sí? Sí. Sí, muchas gracias. Yo tengo una visión más general sobre este problema. Pero concretito como todo. Rápido, por favor. tranquilo. Ellos tuvieron más tiempo. Voy. Adelante. Gracias. Mira, el pago de la deuda externa anda por los 15.000 millones de dólares en la deuda que tiene Honduras. ¿Por qué no buscar una renegociación de esa deuda para invertir ese dinero en programas sociales? ¿Por qué no hacer ajustes en nuestro presupuesto? Menos gasto en publicidad, menos gasto en burocracia pública. Yo creo que hay mecanismos complementarios y dialogar, porque no necesariamente con un gran presupuesto se puede gobernar. Hay que buscar un presupuesto en función de la dignidad de la persona humana. Eso quería agregar. Muchísimas gracias, candidato. ¿El 1.5 se queda o se va? Lo único que yo le agregaría a los 2 candidatos que proponen la derogación 1.5, yo creo que estamos de acuerdo, pero sí creo que debemos de hacer una observación puntual del presupuesto nacional de la República, porque todo impuesto ya tiene asignaciones y tenemos que ver de igual manera cómo reasignamos otros recursos que hay dentro del presupuesto que estamos utilizando en aras de tener mayor funcionalidad del presupuesto en su contexto general, ¿no? El 1.5% es un dinero que se anticipa al impuesto sobre la renta. Sí. En cambio, el impuesto sobre venta, ese 3%, representa 7.400 millones de lempiras, que es una bagatela si se compara con el dinero que se roban en los últimos gobiernos. ¿Se queda o se va el impuesto, candidato? Yo creo que nosotros tuvimos una oportunidad con la mesa servida. Nos condonaron toda la deuda. No solo hablar del 2008, sino que a partir del gobierno de Mel Zelaya se nos condonó toda la deuda y quedó para desarrollar programas para reducción de la pobreza. ¿Qué se hizo ese dinero? No sé para dónde agarró. Ahora tenemos otro problema. Tenemos otro problema nosotros, en la cuestión del endeudamiento. Entonces, ¿qué nosotros estamos planteando frente a esto si solo estamos metiendo los que robaron al Fisco Nacional a la cárcel? ¿Y por qué no confiscarle también los bienes a esos que le han robado al pobre pueblo, que es el que está pobre? Gracias. Eso es la verdad. Gracias. Gracias, por favor. Candidato, ¿se queda o se va el 1.5%? Bueno, yo ya dije anteriormente, yo voy a decretar un estado de emergencia nacional y nos vamos a meter nosotros en una sala de crisis. Señores, por favor, señores. En esa sala de crisis se va a determinar cuáles son los impuestos que se deben eliminar y cuáles son los impuestos que deben mantener. Porque no sería muy irresponsable de mi parte, sabiendo que ya tenemos un presupuesto aprobado, decir, ¿verdad?, que vamos a quitar un impuesto en este momento
Porque de igual forma la clase media está pidiendo que se le baje el impuesto sobre la renta. Entonces nosotros tenemos que ser muy coherentes en ese sentido y mejor meternos en ese cuarto, analizar todos, la empresa privada, también la clase media, los diferentes sectores políticos, económicos, los economistas, para que miremos de dónde vamos a sacar, porque ese 1.5% representa 1.000 millones. No es fácil. Entonces hay que ver de dónde vamos a sacar ese dinero para luego nosotros no afectar lo que es la educación y la salud y otros programas sociales. Gracias. Por último, por favor, candidato. Toda recaudación fiscal debe someterse al proceso de transparencia y rendición de cuentas en beneficio de los aportantes y cooperantes. Creemos que esto genera democracia, porque la rendición de cuentas y la transparencia son las garantías fundamentales del pueblo hondureño para creer en el gobierno. Gracias, candidato. Bien. Solo una cosa para no dejar a la gente en ignorancia, a la gente que nos está viendo. La condonación de la deuda, cuando tú tienes una deuda y te la condonan, si tú pediste un préstamo para un carro y de repente te dicen no pagues más, la condonación de la deuda representó 50 millones de dólares al año que dejó de pagar a partir de 2006 Honduras y que sigue dejando de pagar 2007, 2008 y actualmente. O sea, la condonación de la deuda no es que nos devolvieron 5.000 millones de dólares que se debían en aquel momento, sino que el perdón fue de la cuota, y la cuota era 50 millones de dólares, solamente eso. Muchas gracias, muchas gracias. Pero rápido. Si asumimos que los 1.000 millones de lempiras en el presupuesto es el efecto del 1.5, el presupuesto son 242.000 millones en el 2018. Es como que yo le pida ahorrar un lempira aquí que tiene en su bolsa 242. Si no podemos ahorrar eso, no podemos ahorrar un 5. Muchas gracias. Mucho. Ya. La República y lo utilizamos mayor eficientemente, ¿no? Ok. Hay que concluir ya y concluimos con las conclusiones del rector, por favor. Rector Alvarenga. Muchas gracias. Con mucho gusto se me pidió que hiciera una conclusión general en aras del tiempo y con mucho gusto la haré buscando algunas relaciones entre las variables expuestas por cada uno de los candidatos presidenciales. Aquí se ha hablado de un factor muy importante, una variable que es precisamente aquella que tiene que ver con algunos flagelos en nuestro país, que es relacionada con la seguridad. Se mencionó que se necesitan menos secuestros, menos extorsión, menos asaltos, menos delincuencia en general. Al disminuir estos flagelos, como bien lo decían, forzosamente hay mayor seguridad. ¿Y qué tipo de seguridad mencionaron? Seguridad jurídica y seguridad ciudadana. Y al haber mayor seguridad, es lógico que la propensión marginal a la inversión se incrementa. Por lo tanto, hay mayor inversión. Y al haber mayor inversión, inmediatamente la consecuencia inmediata es que hay una mejora de la economía. Y al haber una mejora de la economía, forzosamente traerá como consecuencia un mayor índice de empleo. Y al haber un mayor índice de empleo, la consecuencia inmediata de esta variable como variable independiente y dependiente de la educación, habrá una mejor educación con mayor cobertura y con mejor pertinencia. Y habrá también una mejor salud con un pueblo más educado y mejor alimentado. Todas estas variables pues, pueden conjugarse de alguna manera en un índice que se mencionó también, que es precisamente el índice de desarrollo humano. En el índice de desarrollo humano, el primer lugar lo tiene Noruega, posición número 1. Acá los vecinos, Panamá ocupa el 60 lugar, Costa Rica el 66, El Salvador el 117, Nicaragua el 124, Guatemala el 125
y Honduras ocupamos el 130 de 188. Cambiemos nuestra posición en el índice de desarrollo humano y mejoraremos todas estas variables y todos estos indicadores a favor de la población hondureña. ¿Y cómo podemos aspirar a cambiar esta posición? Con mejores candidatos a que nos gobiernen, no solo en la presidencia de la República, sino que a niveles de alcaldía y de distintos cargos, diputados y distintos cargos de aquellas personas que están al servicio de la patria. ¿Y qué criterios deberíamos nosotros de tener a efectos de poder saber si el candidato que tenemos enfrente verdaderamente cumple los requisitos para ser un candidato que va a satisfacer los deseos del pueblo hondureño? Yo, como buen cristiano y como católico que me considero luchar por ser, considero que nos debemos ir a la palabra de Dios y ver lo que en el Antiguo Testamento dice claramente cuáles son los requisitos que debe rendir un candidato ideal. Y el candidato ideal que pone la Santa Biblia es el rey David. Y el rey David dice que solamente el candidato ideal debe reunir dos condiciones. La primera, que sea temeroso de Dios. Y la segunda, que busque precisamente el bien común. Queridos hondureños, si esos candidatos a alcaldes que ustedes ven, si esos candidatos a diputados, si esos candidatos a distintas posiciones a nivel nacional, verdaderamente cumplen los requisitos de ser auténticos temerosos de Dios y verdaderamente buscan el bien común, verdaderamente también son candidatos ideales. Busquemos nosotros esos candidatos ideales que verdaderamente estén comprometidos con lo que dice el Santo Evangelio en 6:33, que busquemos en la medida de lo posible siempre el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás, estas variables que estamos diciendo, vendrán dadas por añadidura. Muchas gracias y que Dios los bendiga a todos. Muchas gracias. Muchas gracias, señor rector Alvarenga. ¿Quién quiere hablar de democracia? Bueno, vamos a hablar de democracia y vamos a hablar de transparencia volviendo de esta pausa. Muchas gracias, rector. De Frente 2017 llega a ustedes gracias a Banco Atlántida, porque para ti, tu celular es tu banco. Descarga Atlántida Móvil y realiza más de 250 transacciones desde tu celular. Acosa hace todo más fácil, ofreciendo calidad con sus tiendas a nivel nacional. Síguenos en Facebook e Instagram como Acosa HN. Acosa, haciendo todo más fácil. Aguacielo, eleva tu vida. TravelJet. Con TravelJet puedes viajar a diferentes destinos desde $290. Las mejores promociones solo con TravelJet. Sueña, vive, viaja. Esta es una transmisión exclusiva de Campus Televisión y Radio América a través de todas sus frecuencias en todo el país.